Teoría de operación de los UJT. 5.1.1. Disparo de un UJT. El UJT es un dispositivo de tres terminales que se denominan emisor, base 1 y base 2. El símbolo esquemático de la distribución de las terminales se representa en la figura 5.1a. No es buena idea tratar de relacionar mentalmente los nombres de las terminales de un UJT con los nombres de las terminales de un transistor bipolar común. Desde el punto de vista operativo de un circuito, no hay parecido entre el emisor de un UJT y el emisor de un transistor bipolar. Lo mismo se aplica a la relación entre las terminales de la base de los UJT y la terminal de base de un transistor bipolar. Con toda seguridad, estos nombres de las terminales tienen sentido desde el punto de vista interno. Considera la acción de los portadores de carga, pero la acción interna de la portación de carga no es de importancia para nosotros. En términos sencillos, los UJT operan como sigue. Referirse a la figura 5.1b. Cuando el voltaje entre el emisor y la base 1b entre el voltaje entre EB es menor que cierto valor llamado el voltaje pico, el UJT está apagado y no puede haber flujo de corriente de F de E a BI. Cuando el voltaje EBI excede al voltaje pico con una cantidad muy pequeña, el UJT se dispara o enciende. Cuando esto ocurre, el circuito de E a B1 se vuelve casi un cortocircuito y la corriente puede descargarse de una terminal a la otra. En la mayoría de los circuitos UJT, la descarga de corriente de E a B1 es de corta duración y el UJT pronto se revierte a la condición de apagado. Como se muestra en la figura 5.1b, el voltaje de CD externo es aplicado entre B2 y B1, siendo B2 la terminal más positiva. El voltaje entre las dos terminales de base es simbolizado V, B2, B1, como se indica. Para una salida dada de UJT, el voltaje pico es cierto porcentaje fijo de V, B2, B1 más 0.6 volts. Ese porcentaje fijo se llama razón de inactividad intrínseca o solamente razón de inactividad del UJT y se simboliza N. Por tanto, el voltaje pico del UJT puede escribirse como voltaje pico igual a N V B2 B1 más 0.6, donde 0.6 volts es el voltaje de encendido directo a través de la unión Pn que existe entre el emisor y la base 1. Referirse nuevamente al circuito de la figura 5.1b, el capacitor comenzará a cargarse a través del resistor Re en el momento en que el interruptor sea cerrado, dado que el capacitor está conectado directamente entre E y B1. Cuando el voltaje del capacitor alcanza 11.6 volts, el UJT se dispara, suponiendo que N es igual a 0.55 como en el ejemplo 5.1. Esto permite que la carga acumulada de las placas de CE se descargue con mucha rapidez a través del UJT. En la mayoría de las aplicaciones de los UJT, esta descarga de corriente de E a B1 representa la salida del circuito. La descarga de corriente puede ser usada para disparar un tiristor o encender un transistor, o simplemente desarrollar un voltaje a través de un resistor conectado a la terminal de base 1. 5.1.2 Curva característica corriente-voltaje de un UJT. Hay cierta resistencia interna entre las dos terminales de la base B2 y B1 para la mayoría de los UJT. Esta resistencia es de 1 de 5 a 10 kΩ y se muestra como RBB en la figura 5.2a. En la estructura física de un UJT, la terminal del emisor hace contacto con el cuerpo principal del UJT en algún lugar entre las terminales de B2 y la terminal de B1. Por tanto, se crea un divisor de voltaje natural, dado que RBB está dividido en dos partes, RB2 y RB1. Esta constitución es sugerida por el circuito equivalente de la figura 5.2a. El diodo de esta figura indica que el emisor es un material tipo P, mientras que el cuerpo principal de un UJT es material tipo N. Por tanto, se forma una unión Pn entre la terminal del emisor y el cuerpo del UJT. La totalidad del emisor aplicado V, B2, B1 es dividido entre los dos resistores internos RB2 y RB1. La parte del voltaje que aparece a través de RB2 está dado por VB1 es igual a RB1 sobre RB1 más RB2, todo esto multiplicado por B2, B1, que sencillamente es la ecuación para un divisor de voltaje en serie aplicada al circuito de la figura 5.2.
Para disparar el UJT, el voltaje de E a B1 debe ser lo suficientemente grande para polarizar directamente el diodo de la figura 5.2a y drenar una pequeña cantidad de corriente a la terminal del emisor. El valor de VEB1 requerido para lograrlo debe ser igual a la suma del voltaje de encendido directo del diodo más la caída del voltaje a través de RB1. Para poder disparar el UJT, comparado esto con la ecuación 5.1, se ve que la razón de la inactividad es la razón de RB1 con la resistencia interna o total. La resistencia interna total RBB es llamada resistencia intrabase. El mecanismo por el que el UJT se dispara se sugiere en la figura 5.1b, cuando el voltaje del emisor a la base 1 aumenta el voltaje pico y comienza a fluir una pequeña corriente del emisor. El UJT cae a un voltaje más pequeño entre las terminales del emisor y la base 1. Este voltaje más pequeño es llamado voltaje de valle y es simbolizado por VV en la figura 5.2b. Esta caída ocurre por el incremento drástico en el número de portadores de carga disponibles en la región B1 cuando la corriente del emisor comienza a fluir en pequeñas cantidades en el cuerpo principal del dispositivo. Desde el punto de vista externo aparece como si RB1 cayera casi hasta 0 ohms en un periodo de tiempo muy corto. Es conveniente pensar en RB1 como un resistor cuyo valor varía drásticamente de su estado original de apagado hasta casi 0 ohms. La resistencia de RB2 por otra parte es fijada en su valor original de apagado cuando RB1 cae casi hasta 0 ohms. El circuito emisor a base 1 permite que un capacitor externo se descargue a través del dispositivo, dado que RB2 mantiene en este momento su alta resistencia original. No hay demanda de corriente difícil de manejar de la fuente de energía de CD de B2 a B1. El capacitor externo rápidamente se descarga hasta el punto en que ya no puede entregar la corriente mínima requerida para mantener encendido de UJT. Esta corriente mínima requerida es la llamada corriente de valle y se simboliza con IV, como se muestra en la figura 5.2b. Cuando el flujo de corriente del emisor a la base 1 decae a un poco menos que la corriente de valle, el UJT se revierte al estado apagado. Una vez que ha regresado al estado de apagado, no hay flujo de corriente de E a B1 y el VEB1 debe nuevamente aumentar hasta BP para poder disparar el dispositivo una segunda vez.